Bienvenidos a Tarde de Cine. Un podcast dedicado al cine y las series. Tú no lo sabes todo de mí. He vivido muchas vidas. Antes de ser una vengadora. Antes de tener esta familia. Cometí errores al elegir entre lo que el mundo quiere que seas. Y lo que eres. Bueno, y después de escuchar este pedazo de tráiler, por fin hemos visto Black Widow, ¿verdad, María? La verdad es que teníamos muchísimas ganas de tanto de ver la película como de hacer este podcast, ya que Black Widow es uno de nuestros personajes favoritos, junto con Capitán América, Iron Man, pero la hemos disfrutado mucho. Yo creo que ya era hora de que tuviera su propia película, porque ¿Cierto? después de lo ocurrido en Endgame, pues... Dani, no menciones Endgame, que me pongo a llorar y no es plan y no avanzamos, así que... calla. Vale, yo prometo no hablar de Endgame. Vale, perfecto. Bueno, como sabréis, Endgame finaliza la fase 3 y Black Widow inicia la fase 4. Correcto. Antes de empezar a hacer la crítica, quería hacer una pequeña lista, ya que, como sabréis, vienen más películas y hay Marvel para rato. La verdad es que sí, y ya que estamos, yo también me las apunto, así que cuando quieras... Vale, como bien sabréis, el 3 de septiembre salió Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Ujú. Hemos podido ir a verla y la verdad es que me ha gustado más de lo que yo creía. La verdad es que sí, no sabíamos mucho sobre este personaje, pero en términos generales nos ha gustado mucho. Próximamente haremos una crítica y no os voy a decir nada más. No. Bueno, el 5 de noviembre tenemos Eternals, que, Ujú. que está dirigida por la directora de Nomadland y, bueno, sale nuestra querida Angelina Jolie. Sí, tengo que decirlo sinceramente, a mí ya me ganaron cuando vi que Angelina Jolie salía, pero cuando vimos el tráiler, la verdad es que yo creo que va a estar bastante bien. Tiene muy buena pinta. Y para terminar, perdonar, y yo creo que es que es la más esperada de todas, Spider-Man No Way Home. Madre mía, yo me acuerdo el hype que tuve, que yo lo vi de madrugada. Y madre mía, yo grité en silencio porque es que si no, los vecinos se me echarían encima. Y la verdad es que el hype que tenemos tú y yo, las emociones, ver que todo lo que va a salir en esa película, el multiverso, Doctor Octopus, eh, las bombas de humo que son del Duende Verde, bueno. Yo estoy muy hypeada con esta película porque, bueno, como tú muy bien has dicho, va a salir Doctor Octopus, que encima es el actor que sale de las primeras, de la saga de Tobey Maguire, que es la de la que yo Sí, soy muy fan, porque me crié con ellas. Es verdad que las de total. Andrew Garfield son muy buenas también, pero a mí es que Tobey Maguire, la saga que hizo, me parece que es brutal. Siempre será nuestro Spider-Man. Y encima es eso, sale Duende Verde, va a haber el multiverso, va a salir encima Tobey Maguire, Andrew Garfield. Doctor Strange, es que lo tiene Bueno, es que todo. lo tiene todo para ser perfecta y mejor que la segunda, así La que verdad pues es que bueno. sí. Para iniciar 2022 comienza con Doctor Strange Multiverse of Madness. Doctor Strange siempre es un... Sí, disfrutamos mucho la primera, así que esta segunda seguro que está genial. Sin duda. El 11 de febrero tenemos a Thor 4, Love and Thunder. Esta tengo muchas ganas de verla, ya que soy muy fan de las películas de Thor Ujú. y sobre todo es que sale mi querida Natalie Portman y va a volver vuelve otra vez a las películas y va a hacer de la versión femenina de Thor, ¿no? Sí, básicamente el personaje de Jane como que va a ser digna de los poderes y el martillo. Así que... Y también cabe destacar que Thor es de momento el único personaje que tiene 4 películas de Marvel, así que... Bueno, y dicen que va para rato, ¿no? Porque no es la última película de Thor. Según Chris Hemsworth, sí, así que a disfrutar. Pues sí, qué ganas. Luego viene el 8 de julio Black Panther, Ujú. Wakanda Forever. Mi jo es porque ya sabréis que el actor que daba vida a Black Panther murió. Sí. No sabemos exactamente qué va a suceder con este personaje y la verdad es que es una pena, joder. De momento solo hay rumores de que o van a contratar a otro actor que haga de Pantera Negra o que la historia vaya en función de la hermana de Black Panther, pero no se sabe nada, así que...
Para finalizar 2022 tenemos a The Marvels, Ujú. que es la secuela de Capitana Marvel. Y bueno, a ver si esta está mejor porque a mí Capitana Marvel no me gustó nada. Ya, estaba muy floja, pero bueno. En fin, en 2023, perdonar, saldrá Ant-Man y Wasp Quantumaniac. Muchas No ganas también. sé, sí, no sé exactamente cuándo. En mayo, Guardianes de la Galaxia Volumen 3, por fin. Ganazas, ganazas. Y vais a flipar, pero Los Cuatro Fantásticos otra vez para finalizar el año. La tercera bala vencida, o eso dicen. ¿O no? Vamos a tener un poquito de fe en Marvel, que esta vez sí que lo haga bien. Aunque sinceramente tú y yo somos... A mí nos gustó mucho la primera versión que hicieron de Los Cuatro Fantásticos, donde Chris Evans hacía de la Antorcha Humana. Sería Jessica Alba también, que hacía de la Mujer La Invisible. segunda película que hicieron, esa se puede tirar a la basura, lo siento mucho, era malísima. Pero bueno, vamos a, como bien dicho antes, un poquito de fe en Marvel. Bueno, esperemos, esperemos. Yo tengo fe. Y ahora sí que comenzamos de lleno con la crítica. Empezamos mencionando la dirección, ya que en este caso la película está dirigida por Kate Shortland, ¿verdad? Cierto, es una directora australiana que ha dirigido 4 largometrajes que os voy a decir ahora, que son Somersault, The Silence, Lore y El Síndrome de Berlín. Y Y no hemos visto ninguna. sinceramente no... Por eso he tenido que leerla, como os he dicho antes, en plan de que os voy a decir tal, porque yo os voy a ser sincera, yo no he visto nada de esta señora, nunca la había oído, así que perdonad nuestra ignorancia. Pero bueno, en esta película de Black Widow la ha hecho muy bien. Así que ya tenemos sus películas apuntadas. Las veremos próximamente. Y bueno, oye. Si alguien ha visto alguna película de esta mujer, bueno, que nos recomiende alguna más o que nos cuente qué tal le parece como directora. Seguimos con guión. Tenemos a Eric Pearson, que es el guionista de Thor Ragnarok. Jack Schaefer, que es la showrunner de WandaVision. Y Ned Vanson. Siguiendo con el reparto principal, en el papel de Natasha Romanoff tenemos a nuestra querida, maravillosa, espectacular, perfecta Scarlett Johansson. En una palabra, fantástica. Fantástica. En el papel de Yelena tenemos a Florence Pugh, que la verdad, junto con Scarlett, se come completamente la película. Y no es la primera vez que la veíamos porque vimos Mujercitas y ahí ya nos enamoramos de ella. Ya a mí en su personaje de Mujercitas me gustó mucho. Ujú. Ella también es bien conocida, que creo que es el papel que le dio el salto a la fama, que es en la película de Midsommar, que es Cierto, una película cierto. que dicen que es muy buena. Esa también la tengo pendiente. Y sinceramente Florence Pugh aquí me ha sorprendido mucho. La química que tiene con Scarlett Johansson Brutal. es buenísima, ya hablaremos ahora de ello. Y la verdad que me he enamorado del personaje de Yelena que hace porque es que se come totalmente al personaje. Cierto. Y en el papel de Melina tenemos a Rachel Weisz. Bueno, es que Rachel Weisz, o sea, mira, aunque su aportación es muy pequeña, Sí. mira, yo soy subjetiva, lo admito, pero Somos, es que somos. yo a esta señora me enamoré de ella en las películas de La Momia y bueno, a mí me parece que aquí en esta película también lo hace bastante bien. Es perfecta. Y David Harbour hace de Guardián Rojo. A mí es que el Guardián Rojo me hace muchísima gracia en ciertas partes de la película y pienso que David Harbour ha hecho muy buen papel. De todos modos, abordaremos el tema de los personajes para más adelante. Como bien sabréis, esta película se sitúa después de Civil War, tras lo ocurrido con los acuerdos de Sokovia, ¿verdad? Cierto, y haciendo un breve recordatorio, en la era de Ultron Sokovia queda totalmente destruida y es por eso que luego en Civil War el gobierno crea estos tratados para básicamente controlar y hacer lo que les venga en gana con los Vengadores. Claro, por eso vemos cómo el general va tras Natasha, ya que aunque ella había firmado esos tratados después de lo ocurrido en Civil War, acaba abandonándoles, lo que hace que se convierta en una fugitiva y tenga que huir a Noruega, que es lo que vemos en la película. Y junto con esto, por fin, podemos ver lo que es la infancia de Natasha junto con su familia, que luego vemos que no es una familia real. Sus padres son realmente unos agentes rusos que tienen que huir a Rusia ya que S.H.I.E.L.D. va tras ellos. Y más adelante podemos ver que Dreykov y Alexei se conocen y es cuando deciden separar a las hermanas para básicamente convertirlas en futuras viudas negras. Pero sobre todo lo que yo quiero recalcar, bueno, es una parte que de verdad que me gustó mucho cómo lo hicieron, que son los créditos iniciales, todas esas imágenes de archivo donde podemos ver que Dreykov es una persona muy influyente, tiene mucho poder, muchos contactos, y a la par podemos ver también todas esas imágenes o ese reclutamiento de las niñas para ser viudas negras,
pero sobre todo esa canción de Nirvana, esa versión de Smell Like Teen Spirit de... Ahora mismo no recuerdo la artista, pero una versión muy oscura, muy triste, que realmente yo recuerdo verla en el cine y ponerme los pelos de punta. Yo también, a mí me parece un inicio brutal, Ujú. te pone en situación de lo que vamos a ver, pero yo quiero recalcar que al final se queda todo descafeinado, porque yo pensé que viendo ese inicio brutal y veríamos ese reclutamiento por parte del personaje de Natasha, cómo sufrió hasta que se convirtió en una viuda negra, cómo ella al final acabó saliendo de ese control mental, cómo Ujú. al final después se fue a trabajar a Shield porque les abandona. Y no es verdad, no vemos nada de eso. Y entonces no lo entiendo, porque aunque en la era de Ultron ya nos habían contado un poco de ese reclutamiento, fue por encima. Teniendo esta película podías desarrollarlo muchísimo más y Sí, Marvel lo ha desaprovechado por completo. Y me parece muy poco acertado porque al final, después de lo ocurrido en Endgame y luego encima que ella siempre ha tenido un peso importante en ciertas películas y el cariño que se tiene a Black Widow, creo que se merecía una película mejor. totalmente, porque creo que todos estamos de acuerdo en que esta película llega 6 años tarde. Yo de verdad que yo creo que nunca comprenderé cómo Marvel nunca ha querido hacer una película de Black Widow porque ella es tan importante como todos los demás miembros de los Vengadores. Y no haberle hecho una película de origen como hicieron con Iron Man, Capitán América, etcétera, yo de verdad que por parte mía yo creo que es un error bastante grave de Marvel. Yo digo un poco de machismo, porque es muy Ujú. curioso También, que, o sí. sea, llega 6 años tarde, ya encima ya no tiene conexión con nada, porque al final, si lo piensas, pues es que encima ya esta película pues Es que llega muy tarde, de no te verdad. aporta nada, porque ya sabes cómo va a acabar el personaje, entonces Ujú. es como, ¿por qué ahora sí y antes no? Entonces, no tiene mucho sentido que no le des un buen origen, ya que pienso que hubiera sido muy enriquecedor para poder despedirse bien del personaje. Sobre todo también es muy triste no ver esa evolución, por lo menos tú y yo no notamos esa evolución muy concreta en el personaje, al igual que Tackmaster, por ejemplo. Claro, esto es justo lo que iba a decir ahora. Ujú. Este personaje también se queda muy a la mitad. No es un villano, porque es verdad que, pues a ver, como todo el mundo que hemos visto los trailers, pues es verdad que sabemos que hay a veces que nos engañan, pero es que parecía que prometía, pero al final no es así. Es verdad que a mí me gustó mucho que es un personaje muy atractivo, ya que copia los movimientos de sus Ujú. adversarios. Y me encantó los guiños a Black Panther, a Capitán América Sí. y hasta partes de Soldado de Invierno. Pero después de esa lucha que tiene con Natasha, sin más, el personaje se queda de manera secundaria y no hay mucho que contar. La verdad es que es una pena porque en comparación con los cómics, la versión que han hecho en esta película es muy distinta. Y sí que de verdad el personaje por ejemplo, en los cómics tiene mucha más chicha, él tiene mucho más, como más importancia o más atractivo. Pero en esta película, como dices tú, con el paso de la película, se va apagando, no tiene tanto peso. Y como villano o villano secundario, deja mucho que desear. Yo es que Marvel, como siempre, menos Thanos y en Ujú. algunas películas de Capitán América y Total. una de Thor, la mayoría de los villanos no sé qué les pasa, pero son muy flojos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces Marvel pues nos falla. Total. Y también lo que sí recalcamos ahora es el papel de Yelena, ¿no? Porque es un personaje que sí que vemos que tiene una evolución, sobre todo ya en la parte de Budapest, donde podemos ver ya que se introduce este personaje con Natasha, vemos esa relación de hermanas que están ahí al principio un poquito de pique, pero vemos que en el fondo se quieren, pero sobre todo recalcar, como hemos dicho, la evolución de este personaje. Es un personaje que tiene una personalidad muy recalcada, muy fuerte. Es un personaje que tiene sus momentos cómicos, que no son momentos muy pesados, pero que realmente te vas a reír viendo la Ya, película. y da como una especie de equilibrio, ¿no? Porque es un personaje Claro. muy carismático que le acabas cogiendo cariño Ujú. desde el principio. Me parece que Yelena es el mejor personaje que está construido en Sí, esta película. Las partes de persecución, como siempre, ¿para qué vamos a mentir? Y todos los efectos especiales en esta película son brutales. claro. Yo no sé tú, pero hay partes que a mí me recordaron a
pues como guiños de películas de espías, como por ejemplo que soy muy fan de Misión Imposible, ¿no? Sí, incluso también te comenté partes de las partes de persecución de coches a películas como Jason Bourne, incluso Capitán América, Soldado de Invierno. Como dices tú, las películas de acción, las escenas de acción de Marvel siempre son un sí. Y claro, después de esto podemos ver cómo finalmente Yelena y Natasha deciden ir a por Dreykov o matarlo, y es cuando deciden ir a la cárcel. Claro, porque ahí está el Guardián Rojo, ya que ya se Ujú. piensa que hay información, que tiene información sobre ello. Y aquí es otra cosa a destacar igual. Como he dicho antes, los efectos especiales son buenísimos. La fotografía en esta Es escena me preciosa. parece brutal. Ahí en medio, no sé, Siberia, no sé dónde están, en medio de la nada en la montaña, pero me parece bonita porque encima los contrastes de los, porque tanto el personaje de Natasha como Yelena van de blanco con negro Ujú. y el contraste de colores es precioso. Luego la persecución de todos ahí saliendo en plan todo de manera absurda me pareció muy gracioso. Y el Guardián Rojo me parece que es un personaje que también está bien construido, ya que hace guiños a los cómics, ya que él es como el Capitán América ruso Total, y sí. siempre hace esa burla, ¿no? A los yankees, ya que él se piensa que es superior a él A y Capitán que siempre América, ha sí. querido como enfrentarse a él. Pero lo que decía, es un personaje que también está bien construido porque después de lo sucedido en la cárcel van a buscar a A Yelena no, Melina. perdón, a Melina, que me lío de nombre, que lío de nombres en un momento. Ya que ella es la que tiene información, ¿no? Entonces ahí sí que vemos que el personaje de Guardián Rojo no solo es un payasete, bueno, no sé hablar ahora, payasete, ya que luego vemos que esa ruptura de la familia ficticia, porque ninguno al final son familiares en general, sí que les afectó más de lo que Ujú. parece, sobre todo, yo creo que sobre todo a Guardián Rojo y a Yelena, Sí. ya que vemos que al final el personaje de Guardián Rojo es como un padre que sabe que ha hecho mal las cosas, quiere enmendarlas, Ujú. pero no sabe cómo hacerlo. Claro, y también en esa reunión familiar incómoda vemos que por parte de Yelena su personaje sigue dolido por ese sentimiento de abandono que es muy comprensible, pero lo que me gusta de esa secuencia es que aunque ella esté dolida por todo lo que ha pasado, yo creo que aún así ese sentimiento le hace como superarlo y se hace incluso más fuerte, porque luego vemos ya la escena toda de la sala roja, esa sala roja que está en medio de la nada, en medio del espacio, del cielo, que es un poquito irreal, ¿no? Es absurdo, ¿no? Es como si me dices tú que tienes tecnología de Shield, porque ya sabes que las naves pues tienen como Claro, una tecnología que hace que la nave se vuelva invisible. Vale, pues ahí te lo compro. Pero me dices tú que cómo es posible que nadie se haya dado cuenta que estás arriba en el cielo en mitad de la nada. Hello, o sea, ¿qué haces allá arriba? Pero esa parte sí que A ver, esa parte me hizo gracia, pero parece surrealista, pero tampoco hay un trasfondo, tampoco conocemos tampoco. nada de la sala roja, no te cuentan mucho, vemos a las viudas negras instruyéndose. Y luego vemos la escena que, bueno, para mí también me pareció muy floja de Romanov con Dreykov, que sí, el típico villano que, a ver, Está que bien. está bien, pero que, pues eso, lo típico, que quiero controlar el mundo y que todo el mundo está a mi merced. Básico, muy normalito Claro, es que y volvemos a lo. no hay un trasfondo que digas, madre mía, me pedazo de villano que acabo de ver, sino vaya pedazo de villano más cutre que acabo de ver. Claro, porque volvemos a lo mismo a los malos de Marvel. ¿Draco funciona como malo? Sí, pero no es un malo malo de que te vayas a recordar durante años, como por ejemplo Thanos. Tal cual. Y después, bueno, también hay que destacar la escena final de la batalla aérea, que a mí me impresionó y estaba muy bien construida. Y finalmente es que es muy triste el personaje de Natasha porque como antes has dicho muy bien, sabemos el final de este personaje, sabemos lo que pasa en Endgame y que todo esto haya pasado, ella reconciliándose con su familia, pudiendo superar su pasado, su cuenta roja, como dice ella, de todas las muertes que hizo, para que luego finalmente se muera, es que es muy triste. Yo lo recuerdo y es que me pongo mala. A mí me da rabia porque es eso, esta película, como dijiste antes, llega 6 años tarde, Ujú. sabes cómo va a acabar el personaje y encima, pues eso, que ahí sí que hay una pequeña evolución en Natasha porque hace Sí, como las paces con el pasado, pues me da muchísima rabia que no se haya hecho una buena película en ese sentido, que hasta el final me parece muy flojo porque a mí me gusta más el final alternativo porque no, si no lo sabréis, bueno, eso lo se ve en Disney Plus.
Es un final alternativo Ujú. que en el que vemos como Natasha pues se va a su casa, es como que vuelve a sus orígenes en plan de por fin estoy en paz. Entiendo que fuera una escena alternativa que no quisieron poner, porque claro, si tú quieres ver los Vengadores, bueno, o el hilo de todas las fases Sí, de la para que tenga UCM, sentido. para que tenga sentido, pues bueno, ¿no? Pero yo hubiera preferido ese final, porque es como tiene Sí, más lógica peso de lo que emocional. más peso emocional a lo que nos están contando en la peli. Aun con todo, yo creo que es una buena peli, no es de las peores de Marvel. No, no, sin duda. Y yo ¿Qué no te le pones? le pondría un 7. Porque es ella, aunque hay ciertas cosas que no me han gustado, como os he dicho ahora, pero yo pienso que cumple. Yo le voy a dar 5 décimas más, un 7,5. Yo, aunque con todo lo anterior que hemos dicho, yo la disfruté mucho en en el cine, perdón. Viuda Negra siempre la vamos a querer, con todo lo que haya sido la película, pero siempre es una película de Marvel, siempre es un sí, siempre la vas a disfrutar, Sí, a ver, entretenida es pues, en plan, Ujú, porque en ese sentido cumple. claro. Y después de esto yo creo que hemos completado la crítica. Esperamos que os haya gustado. Próximamente hablaremos sobre Shang-Chi y la Ujú, leyenda de los 10 anillos, que por cierto nos ha gustado nos mucho. ha gustado mucho y la recomiendo mucho para que la vayáis a ver al cine, que todavía sigue. Y pues nada, sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales de Tarde de Cine, tanto en Twitter como en Instagram. Y bueno, nos escuchamos pronto.